¿No se les hace extraño que en México, a pesar de que realmente no se están tomando las medidas ahorita muy populares para contener la epidemia, como el cierre de fronteras, como usar cubrebocas masivamente, como las famosas cuarentenas, aún así en México realmente no hay tantos infectados, incluso no hay ningún muerto? Aún así, en México las cosas están en relativa calma. No se han anunciado paquetes de rescate multimillonarios como en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en otros países. Y en general, los mexicanos seguimos haciendo nuestra vida cotidiana. Y esto, que bueno, muchos en el mundo hasta se burlan del presidente, de cómo sigue todavía besando y abrazando a media gente en medio de la pandemia, tiene una explicación. Y lo voy a decir en este video cuál es la explicación. Y es que México es de los pocos países que desde el 1 de enero, los primeros días de enero, se preparó para la pandemia. Algo que no hicieron los demás países como Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, que los tomó la pandemia con los dedos en la puerta. Esa es la realidad. Y por eso México está ahorita buscando y ya buscó achatar la llamada curva de la epidemia. Y es que es interesante cómo los estados, ¿no? Vamos a hablar del continente americano, han llevado a extremos de hasta cerrar sus fronteras con todo el mundo. Por todo arrancó cuando Estados Unidos cerró sus fronteras con Estados Unidos, con Europa, por 30 días. Ahorita no puede llegar ya ningún vuelo de Europa hacia Estados Unidos. Pero de repente el día de ayer empezaron a sumarse más y más naciones cerrando sus fronteras. Canadá también cerró sus fronteras por la epidemia. Argentina también cerró sus fronteras por la epidemia. Chile también cerró sus fronteras por la epidemia. Venezuela también cerró sus fronteras e incluso anunció una cuarentena total. Nadie puede salir de sus casas. Venezuela. Ecuador también cerró sus fronteras por la epidemia. Perú también declaró emergencia nacional y cerró sus fronteras por la epidemia. Colombia también cerró sus fronteras incluso por más de 2 meses, 60 días, para contener la epidemia. Honduras y El Salvador también cerraron sus fronteras por la epidemia. Bueno, tanto fue el show que ayer El Salvador y su presidente Nayib Bukele hicieron hay un diferendo, un pleito entre México y El Salvador porque, bueno, se quedaron salvadoreños varados en la Ciudad de México porque supuestamente están infectados y hay mexicanos varados en El Salvador que no pueden salir de aquel país aunque quieran. Entonces, o sea, es lo que están haciendo ahorita los países, a excepción de México. A excepción de México. México no ha cerrado sus fronteras con ningún país, ni siquiera con China cuando arrancó la epidemia. Ni con El Salvador, ni con Europa, ni con nadie. ¿No? Y bueno, al mismo tiempo que hace el presidente Obrador. Bueno, el presidente Obrador, si hemos visto, sale de giras. O sea, estuvo aquí, esta fue una gira que fue muy comentada, la reciente que fue por Guerrero, abrazando y besando a medio mundo, y esto fue sumamente criticado por quienes, medios gringos, el Washington Post, el New York Times, en Bloomberg y DW, que es un medio alemán, criticando que el presidente, bueno, finalmente, pues parece que no está pasando nada en México, ¿no? Porque es lo que está pareciendo, como que, oye, ¿qué pasa con México? ¿Por qué no se toman esto en serio? Dicen todo el mundo. Pero si es la pandemia. Hay que estar todos encerrados, con cubrebocas y cerradas las fronteras. Sin embargo, lo cierto es que si vemos los datos, las cifras reflejan algo de que realmente en México las cosas, o sea, no es tan mal. Al contrario, para ser que está en una pandemia mundial, México lo tiene sumamente controlado. Y vemos, por ejemplo, el mapa del continente americano. Es importante. Este es el mapa de la OMS que después lo revela todos los días la Secretaría de Salud. En color beige o cafecito blanco, cafecito ligero, son los países con casos importados, los que se llaman la fase 1, que solo todavía sigue siendo México. México todavía tiene casos del virus importados. Todos los casos confirmados que se han revelado, que ya son como 80, son de gente que ha venido de Europa, de China o de Estados Unidos. No hay todavía una transmisión comunitaria. Pero, por ejemplo, en todo el continente americano, Estados Unidos, Canadá, en la mayoría del continente, en Sudamérica, casi toda Centroamérica, hay también ya casos, ¿no? Con transmisión local, o sea, están en la llamada fase 2. Ya hay una dispersión del virus comunitaria.
En otras palabras, ya entre ellos se están contagiando. Pero México ¿no? Otros países, por ejemplo, que están en el mismo caso, son Rusia, curiosamente, y algunos de Medio Oriente, algunos de África, en algunos casos de África incluso todavía no está el virus. Pero pero el continente americano, o sea, a ver, pues aquí las cosas todavía seguimos, pues realmente sin entrar a la pandemia. Todavía no hay. Todavía los confirmados que llegan son, por ejemplo, la familia de Slim, que estuvo en Bay, Colorado, de Slim, y llegaron todos contagiados. Son de esos. No hay casos de transmisión comunitaria, como se le llama. Y vemos la otra estadística, esa por ejemplo está muy buena, hablando de los muertos, ¿no? México, o sea, no ha tomado ni medidas de distanciamiento social, bueno, ya empezó a tomar un poco, no hay cuarentena y tampoco hay cierre de fronteras, pero no hay realmente ningún muerto. En cambio hay otros países que han tomado estas medidas y vemos que ya tienen muertos, ¿no? O sea, realmente las medidas, en otras palabras, que se están tomando algunos países, como el cierre de fronteras, realmente no impactan en la epidemia, el contagio o los decesos. El propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, lo explica también el día de hoy, que el cierre de fronteras realmente no es, no tiene un beneficio real y sí tiene muchos perjuicios económicos. Vamos a escuchar lo que dijo. Porque desde el inicio de la epidemia y en mucho como parte de esta reacción de temor, esta reacción de respuesta de ansiedad ante la incertidumbre, se ha tenido la expectativa de que uno de los mecanismos posibles para controlar la transmisión del virus pudiera ser el cerrar las fronteras, pudiera ser el impedir el trasiego de personas o el trasiego de bienes a través de los países, ya sea por vía aérea, por vía terrestre o por vía marítima. Esto no es posible sin causar un daño de consecuencias imprevisibles, posiblemente descomunales, a las sociedades. Porque en el momento en que no se permite la movilidad de las personas, se paraliza la sociedad. Y al paralizarse la sociedad, se amenaza la posibilidad de tener insumos para la vida diaria, comida, ropa, herramientas, insumos de salud, entre muchísimos otros. Y es por esto que desde hace mucho tiempo, desde los años 90, la Organización Mundial de la Salud, con el respaldo de la comunidad global e incluso del Foro Máximo de Concertación Política Global, la Organización de las Naciones Unidas, planteó los principios rectores del Reglamento Sanitario Internacional. Y uno de ellos, desde mi punto de vista, el central, es que las medidas de protección, de prevención, de control de epidemias deben hacerse de acuerdo a el riesgo, tanto en términos de la magnitud, en términos del tamaño del peligro, como en términos de los mecanismos que permiten enfrentarlo. O sea, en otras palabras, señala que el cerrar fronteras no sirve para mucho, para detener la epidemia, pero sí genera costos económicos graves a los países. Pero entonces, ¿qué es lo que ha hecho México? Que finalmente, sin cerrar fronteras, ha generado que no haya tantos infectados. Lo que sí ha hecho México es que tiene una gran vigilancia desde el inicio, algo que no hicieron los demás países. O sea, los más infectados, la verdad es que les valió al principio lo que arrancó en Wuhan, ¿no? Cuando todavía ni siquiera sabían que era el virus, el dichoso virus, pero que había algo raro. Y por ejemplo, este es un boletín del 10 de enero. 10 de enero, ojo. Saca la Secretaría de Salud y emite un aviso preventivo de viaje precisamente a Wuhan, a China, ante un brote de neumonía. 10 de enero empezaron los mexicanos, o sea, a ver que aquí hay algún problema. Y después, 10 días después, el 22 de enero, ya que se fue detectado, empezó ya un filtro, precisamente el llamado estudio de contactos, acción de preparación y respuesta ante nuevo virus para la protección de la salud de México. El 22 de enero
empezaron a hacer monitoreos de los viajeros que llegaban a China, que llegaban y empezaron a hacer el llamado estudio de contacto. O sea, en la fase 1. Estaban esperando entrar. México todavía no estaba entrando, no había ningún caso confirmado, pero estaban esperando entrar al caso confirmado. O sea, sabían que iba a llegar eventualmente algún infectado de China, iba a entrar a México y a se empezaban a ya buscar a todos los infectados. Y bueno, no solo sus infectados, sino el estudio de contactos es sus familiares. ¿Con quién estuviste ayer? ¿Con quién comiste antier? ¿Fuiste a una fiesta? ¿Quiénes estuvieron? Cuéntamelo. Y entonces ahí van llevando un registro de todos los contactos de los primeros sospechosos. Desde el 22 de enero, ¿no? Entonces, esto es lo que ha generado este estudio de contactos, que la epidemia en México esté en una curva, por así decirlo, achatada. O sea, que si bien va a entrar, y está entrando, y vamos a entrar a todas las fases, vamos a entrar de manera lenta, pero con también poco grado de infección exponencial. Se va a llegar, pero no, el pico de la enfermedad no va a ser tan alto como si está sucediendo, por ejemplo, en Italia, en España, como probablemente suceda en Estados Unidos, o suceda en Brasil, o suceda en Canadá. Esos parece van a ser los epicentros de la infección en el continente americano. Y en México, al contrario, vamos a estar, yo creo, un poco como en Rusia, o sea, en donde las cosas también van lentas. Y bueno, la epidemia va a llegar más lenta, pero al final no se van a saturar los servicios de emergencia ni sanitarios. Pero esto es fundamental. O sea, es lo que ha pasado. México ha tomado desde el inicio esto, ha puesto y puso en marcha un plan, lo ha seguido al pie de la letra, y ahora que todo el mundo está paranoico, todos los presidentes están paranoicos, como lo estamos viendo cerrando las fronteras, México sigue todavía al pie de la letra el plan, la estrategia diseñada no solo por México, sino por la propia Organización Mundial de Salud, expertos, epidemiólogos, etcétera, etcétera. Es una estrategia que el mundo le valió. ¿Qué le pasó? A los presidentes les valió por completo y están haciendo lo que ellos quieran, pero México no. México está llevando esta estrategia y por esta razón vemos que en general toda nuestra vida aquí en México sigue normal, ¿no? Sigue sin tantos sobresaltos y con un presidente y un gobierno que tiene hasta ahora todo el control. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video.